Hola, bienvenidos nuevamente a Norse and Greek Tales, el canal donde exploramos las historias más fascinantes de la antigüedad. Hoy vamos a hablar de uno de los mitos más famosos de la mitología griega. Antes recuerda que nos ayudas mucho con tu like, compartiendo y suscribiéndote al canal. Iniciamos. En tierras de la antigua Grecia, donde los dioses caminaban entre mortales y los héroes realizaban proezas legendarias, se encuentra nuestro conocido protagonista, Hércules, quien ya había realizado varias hazañas extraordinarias, pero su destino aún le deparaba grandes desafíos. Un día, Euristeo, el rey de Micenas y primo de Hércules, le encomendó una tarea aparentemente imposible. Con voz grave y sombría, Euristeo dijo: Hércules, escucha atentamente. Tu próximo trabajo será limpiar los establos del rey Augías en un solo día. Estos establos son los más grandes y sucios de toda Grecia, y nunca han sido limpiados desde que fueron construidos. ¿Aceptarás este desafío? Hércules, con su rostro imperturbable y su corazón lleno de determinación, respondió con firmeza: sí, Euristeo. Acepto tu desafío una vez más. Con esa promesa, Hércules partió hacia el reino de Augías, donde se encontraban los establos legendarios. Al llegar, quedó impresionado por la magnitud de la tarea que le aguardaba. Los establos se extendían por kilómetros, y el olor a estiércol y suciedad era casi insoportable. Los establos de Augías eran vastos, sucios y albergaban un número incontable de animales. Durante años, no habían conocido la limpieza ni el orden. El rey Augías había prometido a Hércules una recompensa generosa si lograba limpiarlos en un solo día. Ante esta tarea monumental, Hércules ideó un plan ingenioso. Sabiendo que no podría limpiar los establos manualmente en un tiempo razonable, decidió recurrir a su fuerza sobrehumana y su astucia. Hércules se dirigió hacia los ríos Alfeo y Peneo, dos poderosos cauces de agua que fluían cerca de los establos de Augías. Con su fuerza divina, desvió el curso de ambos ríos, haciendo que sus aguas fueran directamente hacia los establos. El agua, poderosa y vigorizante, fluía con fuerza a través de los establos, arrastrando consigo toneladas de suciedad y excrementos acumulados durante tantos años. Los animales, sorprendidos por el repentino torrente, se apartaban asustados mientras los establos se llenaban de agua cristalina. El rey Augías, desde la distancia, observaba con asombro cómo los establos que antes eran un símbolo de descuido y desorden se transformaban ante sus ojos en un lugar limpio y ordenado. Al final del día, cuando el sol se ponía en el horizonte, los establos de Augías brillaban bajo la luz dorada. Hércules, exhausto pero triunfante, regresó ante el rey Augías para reclamar su merecida recompensa. Augías, aunque inicialmente incrédulo de que Hércules pudiera cumplir con la tarea, quedó impresionado por la astucia y la habilidad del héroe para resolver el desafío. Reconociendo la magnitud de la hazaña realizada por Hércules, el rey se vio obligado a cumplir su promesa de recompensarlo generosamente. Al principio, Augías pudo haber sentido resentimiento por haber sido vencido por un mortal, pero con el tiempo, ese sentimiento cedió ante el respeto y la admiración por el heroísmo de Hércules. Reconoció en el héroe una fuerza y una determinación que trascendían lo común, y comprendió que Hércules no era simplemente un hombre, sino un semidios destinado a grandes hazañas. Ya de regreso en Micenas, Hércules escuchó: ¿conoces el lago Estinfalo?, le gritó el rey Euristeo desde lo alto de la muralla de su ciudad. Al oír ese nombre, Hércules no pudo reprimir un estremecimiento. Sí, lo conozco, respondió con un gesto de desagrado. Sí, he oído hablar de ese lugar maldito. La superficie del lago, situado en el centro de Arcadia, no reflejaba la luz del día. Desde hacía mucho tiempo, se había convertido en feudo de unas crueles aves que antaño, huyendo de una invasión de lobos, habían llegado a los bosques de los alrededores. Los pájaros volaban constantemente el lago, en bandadas tan densas que sus negras aguas no conocían ni la luz del sol ni la de las estrellas. Muy bien, prosiguió Euristeo con una sonrisa perversa. Pues voy a imponerte un nuevo trabajo: ve al lago Estinfalo y líbralo de esas aves. Que no quede ni una. La tarea se presentaba difícil, pues las aves del lago Estinfalo eran hijas de Marte, el terrible dios de la guerra. No eran pájaros corrientes, tenían el pico, las garras y las alas de bronce, y un tamaño monstruoso. Además, eran tan numerosas que un ejército no habría conseguido acabar con ellas. Contaban que se alimentaban de carne humana. Hércules suspiró, no tenía más remedio que obedecer a Euristeo. Así que se puso en camino hacia el Peloponeso. Ya en su travesía, un olor apestoso le dio a entender que estaba cerca. De trecho en trecho,
las carroñas infectas de animales descuartizados se terminaban de descomponer. Divisó un campo de trigo arrasado y a un labrador que se lamentaba. El hombre le gritó: «No debes estar aquí, rápido, vuelve por donde has venido, mira cómo han dejado mi cosecha los pájaros del lago Estínfalo. Hace unos años no se atrevían a llegar hasta aquí, pero se reproducen sin cesar y cada vez son más numerosos, y además se diría que son inmortales». Hércules prosiguió su camino. Al poco tiempo, se adentró por un denso bosque donde resonaba el eco de las aves invisibles. Avanzaba con el arco tenso, preparado para disparar. Cuando avistó el lago, contempló un espectáculo espantoso. En medio de una luz crepuscular, miles de pájaros sobrevolaban hasta el horizonte sus aguas fétidas, pantanosas y malolientes, repletas de huesos y carroña. La llegada de aquel audaz humano fue recibida con graznidos de cólera. Varios pájaros descendieron en picada sobre Hércules. Sin perder la calma, el héroe se hincó de rodillas, tensó el arco, apuntó y derribó sus presas sin fallar ni un disparo. Entonces, como si todos aquellos animales monstruosos hubieran comprendido que el adversario era peligroso, se alejaron y fueron a posarse al abrigo de los árboles que rodeaban el lago. Al dispersarse, se fue viendo más claro. Cuando el último pájaro desapareció del cielo, la luz del día mostró todavía mejor una visión apocalíptica. El lago Estínfalo era una cloaca inmunda. Hércules suspiró. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar antes de que aquellas aguas volvieran a estar limpias? No he concluido el trabajo, solo he matado a 15 o 20 de esos monstruos y tengo que exterminarlos a todos», exclamó nuestro héroe. Con el arco tenso, Hércules fue dando la vuelta al lago. Pero los pájaros se mantenían lejos de su alcance, se habían refugiado en los matorrales y en el sotobosque de espinos, absolutamente impenetrable, a ver quién se atrevía a sacarlos de allí. «Salgan. ¿Tanto miedo tenéis de mis flechas?». Después de dar una vuelta al lago, Hércules se sentó muy alicaído ya que ningún pájaro se dejaba ver. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo se iba a presentar ante Euristeo y admitir que había fracasado? «Oh Minerva», imploró. «Tú que eres enemiga declarada de Marte, padre de estas aves, tú que ya me ayudaste regalándome la armadura que me permitió vencer al ejército de Ergino, Minerva, te imploro una vez más que me socorras». En aquel instante resonó un chasquido metálico tan violento y cercano que Hércules se volvió, dispuesto a enfrentarse con un adversario. Dio en el suelo dos magníficos címbalos de bronce que relucían al sol. Sin dar crédito a lo que veía, alzó los ojos al cielo y dijo: «Minerva, ¿eres tú la que me haces este inesperado regalo? ¿Te parece que puedo tener ganas de jugar? A no ser que...». «Claro, eso es». Tomó los pesados címbalos y los golpeó con todas sus fuerzas. Los pájaros se asustaron y salieron inmediatamente de sus escondites batiendo las alas. Hércules empuñó el arco y, en unos segundos, los alcanzó sin dificultad. «Muy agradecido», musitó. «Gracias, diosa de la inteligencia y la sabiduría». Se metió en el bosque, recorrió un centenar de metros, se detuvo y luego volvió a tocar los címbalos. De nuevo salieron de la espesura graznando furiosos una decena de pájaros. Para Hércules fue un juego de niños ir atravesándolos con sus flechas. Sí, un juego. Cuando tocaba los címbalos, el héroe se entretenía tratando de adivinar por dónde saldrían las aves. Y en cuanto levantaban el vuelo, les apuntaba con su arma, haciendo un alarde de velocidad para abatirlas una por una, mientras gritaba de alegría. Sin embargo, lo atenazaba un temor, pues no se le iba de la cabeza este pensamiento: «No me van a alcanzar las flechas». Pero era evidente que Minerva velaba por él. Por más flechas que Hércules sacaba de la aljaba, ésta nunca se vaciaba. El héroe volvió a darle otra vuelta al lago Estínfalo. De trecho en trecho, se detenía, tomaba los címbalos de la diosa y los entrechocaba con todas sus fuerzas. Asustados por el estruendo, los pájaros salían de su escondite. En cuanto se alejaban un poco y sobrevolaban el lago, los mataba en pleno vuelo y sus víctimas iban cayendo al agua una tras otra. Cuando comprobó que el cielo estaba vacío, siguió tocando los címbalos, pero esta vez era para dar las gracias a Minerva por haberlo ayudado a llevar a cabo aquel trabajo. En el camino de regreso, se cruzó con un pastor y su rebaño que se dirigían al lago. Para asombro de Hércules, el hombre se postró ante él. Entonces el pastor dijo muy contento: «Sabemos quién eres, Hércules, y que has limpiado el lago de los pájaros que lo infestaban. Gracias a ti, los pueblos volverán a poblarse, las cosechas florecerán y la alegría renacerá en nuestros corazones».
Pues entonces, se dijo Hércules para sus adentros, al tiempo que invitaba al pastor a que se pusiera de pie, mis trabajos no habrán sido inútiles, y pensando en fastidiarme, lo que hace Euristeo es ayudarme a librar al mundo de sus plagas. Adivinó que la noticia de su hazaña no tardaría en llegar a oídos de su primo. De repente pegó un respingo, pues oyó un rumor de alas por encima de su cabeza, pero no era más que una alondra que revoloteaba por el aire. Su puro instinto de cazador le hizo tensar el arco y apuntar al pájaro, pero en el último momento cambió de idea. Por primera vez en la vida, pensó que era cruel e inútil matar un ser vivo que no le hacía daño. Y entonces, como para darle las gracias por ello, la alondra fue a posársele en el hombro. Con aquella leve carga, el héroe regresó a Tirinto. Euristeo estaba abatido porque Hércules era capaz de salvar todas sus pruebas. Así que para el séptimo trabajo, el rey de Micenas intentó buscar otro monstruo para conseguir que le derrotaran definitivamente y encargó a Hércules que capturara al toro de Creta y lo presentara ante él, vivo. Así también lo alejaría para que los súbditos lo olvidasen y perdiera la fama que tenía como héroe. De camino a la isla de Creta un marinero le contó la historia del toro de Creta. El marinero le narró que el rey de Creta les había dicho a sus hermanos que él tenía el favor de los dioses para ser rey después de la muerte de su padre. Los hermanos le respondieron que lo demostrara, Minos les dijo que haría salir de las aguas del mar un bello toro, y los hermanos rieron de él. Pero ellos no sabían que el astuto Minos había implorado a Poseidón ayuda previamente y si hacía salir un toro del agua, lo entregaría en su sacrificio, en el nuevo templo que le construiría. Así hizo Poseidón, pero Minos olvidó sus promesas y se quedó con aquel bello ejemplar de toro de color blanco que salió de las aguas. Como era de esperarse, Poseidón no aceptó la situación, y todo su enfado y cólera lo transmitió a aquel toro que desde entonces fue indomable lleno de furia, que destrozaba todo lo que tenía cerca y tenía a la población atemorizada siempre buscando refugio para no ser embestida por los ataques del irascible animal. Cuando Hércules desembarcó en Creta, encontró las ciudades y los campos vacíos, abandonados, con destrucción por todos lados en forma de árboles y muros de casas derribados. No se escuchaba un ruido, a excepción de unos estruendosos pasos. Tenía al toro de Creta cerca. Al ver a Hércules, el toro de Creta empezó una carrera para embestir al héroe que lo esperó hasta el final y lo esquivó en el último momento, y lograr no ser herido. El toro colérico embistió de nuevo con más fuerza, y en esta ocasión, Hércules preparado logró saltar a su lomo. Y ahí estuvo Hércules varias horas, agarrando al toro por los cuernos, mientras el toro de Creta saltaba, movía el cuello, corría por desprenderse de Hércules. Finalmente, el toro fue vencido por el cansancio y se arrodilló aceptando su derrota. Este toro era el padre del Minotauro y fue llevado ante el rey Euristeo tras varios días de navegación. Cuando Euristeo vio a Hércules agarrando con una cuerda al toro de Creta en su sala del trono, salió corriendo de la sala gritando que volviera al día siguiente, que le daría instrucciones para el octavo trabajo y sacara inmediatamente aquella bestia de su palacio. Hércules así hizo y dejó libre al toro en un prado de un valle cercano, y el toro poco a poco fue convirtiéndose otra vez en salvaje y con el tiempo otro héroe tuvo que derrotarlo de nuevo para que no cometiera más tropelías. Como octavo trabajo, el rey Euristeo encomendó a Hércules que trajera a Micenas las yeguas de Diomedes. Las yeguas de Diomedes comían carne humana, lo cual provocaba que fueran muy salvajes y las dejaba sin comer durante días para provocar tal instinto. Su dueño el rey Diomedes las tenía que mantener atadas con cadenas para que no causasen daños a sus súbditos y las alimentaba con la carne de sus inocentes huéspedes o los soldados cautivos en las batallas. Para tal trabajo Hércules se había hecho acompañar por una serie de amigos, pues conocía que las yeguas estaban bien custodiadas por el ejército del rey Diomedes, este las tenía en gran aprecio. Una noche Hércules y los acompañantes consiguieron entrar en las caballerizas del rey Diomedes y tras vencer a los mozos de cuadras, robar las yeguas devorahombres para acercarlas al mar donde les esperaba un barco. Pero para ese momento la guardia había avisado de lo sucedido y el rey Diomedes llegó con su ejército cuando iban a embarcar. Ante la presencia del ejército y sus intenciones de atacar, Hércules dejó a su amigo Abdero las cadenas de las yeguas y se fue a combatir al rey Diomedes. Las yeguas conocedoras que estaban siendo robadas, quisieron escapar y volver con su amo cuando lo vieron. Los salvajes caballos salieron al galope tirando al pobre Abdero al suelo, que murió arrastrado pues estaba sujeto a las yeguas con cadenas sin posibilidad de soltarse. En la lucha el rey Diomedes cayó muerto y Hércules, enojado por la muerte de Abdero, dio de comer a las yeguas con el propio cuerpo del rey Diomedes. Las yeguas salvajes y hambrientas no desecharon tal alimento y devoraron a su dueño. Los soldados de Diomedes al ver la escena, huyeron en pánico, pues sabían que tampoco los respetarían a ellos.
Sin embargo, no hubieran corrido peligro, pues las yeguas, al comer a su dueño, se habían vuelto mansas. Así que Hércules aprovechó para atarlas a un carro y hacer el viaje de vuelta a Micenas para mostrarla al rey Euristeo. El rey Euristeo no estuvo impresionado por las pacíficas yeguas y las dejó sueltas por el campo, donde se dice que fueron atacadas y comidas por alimañas salvajes. Euristeo indicó a Hércules que volviera el día siguiente, que le informaría cuál sería el noveno trabajo a realizar. El noveno trabajo de Hércules fue el de obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Este trabajo fue ideado por Admete, que conociendo que a su padre el rey, ya le faltaban las ideas para indicar a Hércules un trabajo de dificultad suprema, le pidió que Hércules le trajera el cinturón de la formidable guerrera Hipólita. Admete era una princesa que disfrutaba de los lujos de palacio y había desarrollado un carácter caprichoso, siempre sintiendo envidia y codicia por poseer más, semblanza del carácter de su padre. A Euristeo le pareció una tarea de gran peligro el capricho de su hija y le concedió el deseo. Hipólita era reina de las Amazonas, un pueblo de mujeres guerreras, muy temidas y respetadas por todos. Bravas mujeres que pasaban la vida adiestrándose en el arte del combate y la lucha, por lo que eran unas temibles adversarias. Habían sido las primeras en utilizar montura para los caballos y no permitían a los hombres de su reino conocer el arte de la lucha, relegándolos a las tareas mundanas. El cinturón de la reina de las Amazonas era un extraordinario cinturón de oro que el dios Ares había regalado a su hija. Hércules viajó con algunos compañeros hacia Temiscira, la ciudad de las Amazonas. La reina Hipólita, al ver a Hércules, se sintió atraída por él y lo trató con mucha amabilidad. Hércules, al ver el buen trato, en vez de robar o luchar por el cinturón, pensó en cultivar la amistad para después pedírselo prestado por un tiempo como símbolo del amor que había surgido entre los dos guerreros. Pero la diosa Hera, siempre dispuesta a poner dificultades en la vida de Hércules, se transformó en guerrera amazona y fue pregonando que Hércules y sus hombres querían robar las pertenencias más importantes de los templos de las Amazonas, incluido el magnífico cinturón de Hipólita. Las amazonas, ofendidas, encolerizadas, sintiéndose engañadas con Hipólita a la cabeza, atacaron el barco de los griegos. Tras una feroz lucha, Hipólita cayó herida y finalmente muerta. Una vez muerta, Hércules, con gran tristeza por el afecto que sentía por Hipólita la amazona, le despojó de su cinturón para cumplir su misión y llevarle la prenda a Abdete, la hija del rey Euristeo, que probablemente no le daría valor. Para él, en el recuerdo, el cinto sería botín y prenda de amor. Euristeo estaba feliz de ver cómo su hija había recibido el cinturón de Hipólita y pensó: ¿por qué pedirle a Hércules trabajos difíciles? Mejor pedirle cosas que anhelo y que sé que no puedo tener. Así que ordenó a Hércules como 10º trabajo, que en esta ocasión le consiguiese las reses del rey Gerión, que tenían fama de ser el mejor ganado del mundo en aquellos tiempos, pero Euristeo no facilitó el trabajo a Hércules, pues tenía el problema que debía conseguir el ganado mediante el robo, no con la compra. El rey Gerión era un gigante colosal, se decía que era el ser más fuerte de la tierra, más fuerte que algunos dioses. Su cuerpo era extraño, pues era desproporcionado, tenía 2 poderosas piernas que sustentaban 3 cuerpos pegados con 6 brazos en los extremos y contaba también con 3 cabezas. Era uno de los mejores luchadores de la antigüedad, pues podía manejar 6 espadas a la vez con sus brazos. Este gigante habitaba en las lejanas tierras occidentales de la hora sur de España y norte de Marruecos. Los bueyes eran de color rojizo, eran 1000 y de considerable tamaño, proporcionaban gran cantidad de leche y carne a sus dueños. Estos bueyes de Gerión estaban guardados por el pastor Euritión y su temible perro de 2 cabezas y grandes colmillos, Ortro. En su largo camino hacia las tierras de Gerión, el héroe tomó el camino de África y tuvo que cruzar el desierto del Sahara, bajo un sol abrasador. Como los días de camino iban pasando y el sol no menguaba en fuerza, Hércules tomó varias flechas y las lanzó hacia el sol, preguntando, ¿hasta cuándo duraría ese calor infernal? El dios Helios, viendo lo gracioso de la situación para él, y las penurias que estaba pasando Hércules en sus trabajos, le concedió su deseo y el héroe pudo realizar el resto del camino bajo mejores condiciones. Al llegar a las tierras de Gerión y divisar las reses, inmediatamente se presentó ante él, Ortro, el feroz perro de 2 cabezas que intentó atacarle. Hércules con su gran masa golpeó a la fiera, la cual cayó a la tierra. El fuerte y bruto pastor Euritión, al ver la situación, también quiso atacar a Hércules, pero el héroe no tuvo problemas para vencerlo también, con lo que Hércules tenía el camino libre para llevarse a los bueyes. Y así emprendió Hércules el camino de vuelta a Grecia con los 1000 toros de Gerión, pero el gigante, alertado por sus criados, corrió tras Hércules.
Hércules, alarmado por los temblores de la tierra bajo sus pies por el correr de Gerión, ya suponía que Gerión lo perseguía y que lo alcanzaría muy pronto. Hércules no quería una lucha cuerpo a cuerpo con el gigante, pues sabía de la fuerza y las habilidades con las armas de este monstruo. Así que para mantener las distancias, Hércules hundió sus manos en la tierra y con su gran fuerza, consiguió quebrar la tierra, separando la lengua de tierra que unía a África y Europa formando el estrecho de Gibraltar. Pero aquello no fue obstáculo suficiente para Gerión, que logró salvar aquella gran zanja cubierta por el agua de mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Lo que no esperaba es que Hércules sorpresivamente le esperaba presto con sus flechas envenenadas por la sangre de la hidra y le clavara 3 de ellas en sus 3 corazones. Así acabó la vida del gigante Gerión. Una vez de vuelta ante el rey Euristeo, este no estaba feliz ante su nuevo rebaño y le recriminó porque le había llevado tanto tiempo esta tarea. Hércules le recordó a Euristeo que ya había realizado 10 trabajos, pero este a su vez respondió que 2 trabajos, matar a la hidra de Lerna y la limpieza de los establos de Augías, no habían sido válidos porque le había ayudado demasiado, así que no le libraba de su esclavitud y tendría que volver al siguiente día para realizar el 11º trabajo. El penúltimo trabajo del héroe de Grecia, que sería el 11º de sus trabajos, consistía en traer al rey de Micenas 3 de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Euristeo se rió de Hércules pensando que jamás lograría realizar tal heroica tarea, pues nadie conocía el paradero del hermoso jardín, y Hércules vagaría toda su vida buscando el lugar. Se decía que las manzanas del jardín de las Hespérides eran de oro y tenían el poder de otorgar a los dioses la eterna juventud de la que gozaban y la inmortalidad. Las manzanas habían sido un regalo de la diosa Gaia para la diosa Hera por su boda con el dios Zeus. Hera tomó las manzanas y las plantó en un huerto para su disfrute personal. Las Hespérides eran 3 ninfas que cuidaban el maravilloso jardín en una lejana zona del mundo y su ubicación era todo un misterio. Se las conocía como las Damas de la Noche y eran hijas del titán Atlas, que vivía en el lado occidental del mundo. Custodiando el jardín se encontraba el dragón Ladón, un temible dragón de 100 cabezas, cada una más feroz que la otra. Hércules llevaba 8 años realizando trabajos y estaba cansado, pero no pensó que tendría tanta dificultad en encontrar el jardín de las Hespérides. Después de mucho vagar por la tierra, conoció unas ninfas que le dijeron que solo había un dios llamado Nereo que conocía la ubicación del bosque de las manzanas de oro. Nereo era un dios que cuando huía, era capaz de transformarse en cualquier cosa, así que se le escapó varias veces a Hércules, pues no quería contar el secreto de la ubicación del jardín de las Hespérides. Así que cuando lo atrapó de nuevo, Hércules con sus fuertes brazos lo agarró y le prometió que no lo soltaría hasta que le dijera lo que quería saber. Nereo se transformó en miles de formas diferentes y animales, todos los conocidos por él, pero no pudo soltarse de Hércules, así que sucumbió, y le reveló el secreto de tal misterio. Los jardines de las Hespérides estaban en los confines de la tierra conocida, donde el sol se ocultaba todas las noches. En su camino hacia conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides, Hércules encontró un gigante encadenado a una roca y un águila atacándolo. Era Prometeo, el titán que había ayudado a los hombres a conocer el fuego. Hércules, viendo el sufrimiento de Prometeo, tras pedir permiso a su padre Zeus, mató con sus flechas envenenadas al águila gigante y Prometeo pudo descansar de su tortura para siempre. Como agradecimiento, y tras conocer el motivo del viaje de Hércules, Prometeo le aconsejó que no arrancase las manzanas de los árboles del Hespérides con sus propias manos. Por fin llegó Hércules al jardín de las Hespérides, y siguiendo las advertencias de Prometeo, le rogó a Atlas, el titán condenado por Zeus a mantener separada la tierra del cielo, sosteniendo el mundo con sus hombros y manos para toda la eternidad, que tomase las manzanas por él, pues como padre de las ninfas, le sería permitida la entrada sin problemas. Mientras tanto Hércules se ofrecía a sostener el peso del cielo, para que él descansara durante un tiempo. Atlas le pareció una gran idea, pues descansaría y vería a sus hijas, pero solo le pidió como condición que previamente matara al dragón Ladón. Tras enfrentarse al dragón Ladón y derrotarlo, mediante su arco y las flechas envenenadas de la hidra, Hércules volvió junto a Atlas y sostuvo la bóveda celestial. Mientras Atlas iba a buscar las manzanas, Atlas regresó después de un buen rato, con 3 de las manzanas de oro y, como no le gustaba nada sostener el cielo sobre sus hombros, se ofreció a llevar al rey Euristeo las manzanas de oro a Micenas. Hércules estaba cansadísimo, no podía soportar el peso más, pero tuvo la chispa de inteligencia suficiente para decirle a Atlas que le agradecía el favor, pero si podía sujetar un momento el firmamento para él colocarse un cojín sobre los hombros y así estar más cómodo, lo agradecería.
Atlas accedió amablemente a su deseo y sujetó la bóveda de nuevo, momento en el cual aprovechó Hércules para tomar las manzanas y salir disparado de allí sin despedirse del gigante Atlas, pues temía que si quedaba un poco más, lo obligaría a estar sujetando el cielo por siempre. En su vuelta al reino de Micenas ofreció las manzanas de oro del jardín de las Hespérides a Euristeo, que con la boca abierta y ojos asombrados, no se atrevió a tomarlas por ser algo tan sagrado para los dioses, así que Hércules se las dio a la diosa Atenea, que se encargaría de llevarlas a su lugar de origen. Por primera vez, el rey Euristeo, a pesar de su enfado por haber sido vencido por Hércules, empezó a sentir cómo admiraba a este hombre que era capaz de cumplir cualquier misión que se le encomendara, daba igual lo peligrosa o irrealizable que fuera. Así que le dijo a Hércules que volviera al día siguiente, que ya tenía la tarea pensada, la más increíble a realizar, le encomendaría su 12º trabajo. El 12º trabajo de Hércules era la culminación a muchos años de esfuerzo para quedar libre y no podía fallar. El rey Euristeo mandó a Hércules traer ante su presencia al Cancerbero, el perro que cuidaba la puerta de los infiernos, pero para hacerlo más difícil, debía reducir al animal únicamente con la fuerza, sin arma alguna. Al rey Euristeo ya no le quedaban ideas con las que derrotar a Hércules y evitar que fuera considerado como un héroe. Esa sería su prueba final. Cancerbero era el perro de Hades, un monstruo de considerable tamaño de 3 cabezas, un perro que guarda que los muertos no salieran del inframundo y que los vivos no entraran en él. Hasta el momento nunca había sido vencido. Solo faltó a su cometido ante la armoniosa lira de Orfeo. Para entrar en el mundo de los muertos, Hércules pidió ayuda a amigos dioses, que le indicaron dónde estaba la entrada y le iniciaron en unos conocimientos místicos llamados misterios de Eleusis, que lo prepararían mentalmente para ver las escenas de los fantasmas y espectros en el inframundo. Una vez preparado, Hércules bajó a los infiernos a pedir permiso a Hades, para llevar a Cancerbero ante la presencia de Euristeo. El barquero Caronte ya conocía las hazañas del héroe, y a pesar de su fortaleza, tenía miedo de Hércules. Así que lo llevó a través de la laguna Estigia sin rechistar. Este hecho provocará que fuese castigado por Hades por incumplir su trabajo. Por mediación del dios, Hermes, pudo pasar las puertas que guardaba Cancerbero como dioses de visita. Una vez dentro del inframundo, todas las almas se apartaban de él, los muertos no podían sostener las miradas de los vivos. En su caminar solo 2 almas se le acercaron, una fue Medusa, la cual miraba a Hércules, lo cual asustó a Hércules, que sacó su espada, pero el dios Hermes le dijo que no le temiera, pues solo era una sombra de lo que había sido y sus ojos no tenían poder alguno. El segundo fue un guerrero llamado Meleagro, que se acercó a ellos para contar la historia de su muerte, una historia tan trágica que Hércules, apenado, le aseguró que si cumplía sus trabajos se casaría con su hermana. En su camino en busca de Hades encontró a un vivo. Era su amigo Teseo, el cual estaba encadenado en el inframundo por haber intentado raptar a Perséfone. Este liberó a Teseo porque consideraba que la humanidad necesitaba de hombres valientes y audaces como él. Ya hablaría con Hades y Perséfone para que fuera perdonado. Por fin llegó Hércules ante el dios Hades, agotado de ver tanta tristeza y sentir toda esa oscuridad. Y le pidió permiso para sacar del averno a su perro Cancerbero. Hércules se preguntaba si también tendría que luchar con Hades. Al dios Hades realmente no le gustaba la idea de que Hércules se llevase su perro, pero accedió. El motivo era que no pensaba que Hércules pudiera llevárselo. Cancerbero jamás había sido vencido y, según las indicaciones de Euristeo, Hércules no podía usar armas. Pero no fue así, Cancerbero fue vencido rápidamente. Unos dicen que Hércules utilizó su fuerza para agarrar a Cancerbero por su triple garganta y hacer con él lo que quiso, y otros, porque fue el primer mortal que le habló con dulzura y cariño sin que hubiera golpes de por medio. La cuestión es que el fiero perro se fue del averno con Hércules. Por el camino, la gente al verlo salía despavorida y Cancerbero iba dejando un rastro de flores y arbustos venenosos, porque donde caía su baba de perro, brotaban estas malas hierbas. A la llegada a Micenas, Euristeo estaba comiendo y al enterarse casi se atragante por el miedo. Recuperado se escondió en su tinaja y gritó a Hércules que sacara al espantoso animal de su reino. Una vez hecho lo ordenado, el rey Euristeo finalmente tuvo que liberar a Hércules de la esclavitud de los trabajos, pues había mostrado con holgura que era un héroe aclamado por el pueblo. Temía que lo quisieran convertir en rey y además no podía pensar en pruebas superiores a las que ya había llevado a cabo. Al fin Hércules era libre para descansar.
obteniendo su redención.